Iniciar grabación. Ahí está, ya está grabando. Ok. Me voy a traer esto acá por si lo voy a tener así partido a mitades por si siguen ingresando más de sus compañeros. ¿Qué es lo que vamos a avanzar a partir de ahora? Va a ser básicamente uso de memoria, ¿no? Uso de memoria. Admitimos. Ok, entonces esto por si acaso es la introducción a lo que vendría a ser estructuras de datos, ¿no? Estructuras de datos, bueno, lo que nosotros enfocamos es estructuras de datos dinámicas. Esto del uso de memoria, ¿en qué sentido nos puede afectar? Yo creo que, o bueno, deberían al menos la mayoría saber que en Java existen tipos de datos, y que los que nosotros podemos, por así decirlo, conocer o hacer como una subcategoría son los primitivos, y los de tipos de datos compuestos o de tipos de datos objetos, ¿no? Compuestos, objetos. Ok. Esto de los tipos de datos primitivos yo creo que ya todos lo deben saber, incluso hasta indirectamente, si es que no lo han avanzado como tal. Pues son el int, el double, el boolean, etcétera, etcétera, etcétera. Y los tipos de datos compuesto, tipos de datos objeto, como ya algunos se puede imaginar, son pues clases que nosotros hemos creado. Son como que nuestros tipos de datos personalizados, por así decirlo. Uno de ellos y el más famoso y que pertenece a Java y que lo utilizamos constantemente es string, ¿no? String. De ahí las clases que nosotros creemos, por decir una clase persona, ¿no? Persona, tal vez yo que sé una clase auto, ¿no? Son clases de tipo objeto. Una forma de identificarlos es de que los tipos de datos primitivos siempre empiezan con minúscula, ¿no? Eso siempre va a ocurrir. Los tipos de datos compuestos o objeto deberían siempre empezar con mayúscula, es como que una notación, una especie de regla no escrita. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero preferentemente debería empezar con mayúscula. Ahora, ¿por qué les explico todo esto? Estos tipos de datos, los primitivos, tienen, por así decirlo, una cierta capacidad. De seguro muchos de ustedes en algún momento han usado int, pero tal vez en algún momento han usado long, que también es otra alternativa. Long. Tal vez ustedes usan double, pero otra alternativa es float, ¿verdad? Estas son alternativas tanto para tipos de datos enteros como decimales. Para los enteros incluso hay el byte y el short. Pero estos tienen una cierta capacidad, ¿no? Capacidad que establece, como por así decirlo, sus límites. En el caso de int, su capacidad es de 32 bits. De double es de 64 y de boolean como solo almacena dos datos es de un bit. ¿Por qué les menciono esto? Porque cada vez que nosotros creamos una variable de tipo int, digamos en Java, Java reserva este espacio en la memoria. Es decir, como Java no sabe qué número vas a utilizar, lo único que sabe es de que int tiene esta capacidad, entonces guarda este espacio. Es como, por decir, yo me voy a comprar un mueble, ¿no? Un mueble. ¿De qué tamaño será el mueble? ¿Cuál es el que me guste? ¿Cuál es el que necesite? No tengo idea, pero necesito un lugar para poner ese mueble, ¿cierto? Entonces, tal vez el mueble que estoy imaginando en mi mente, tal vez tiene 2 metros de ancho, ¿no? 2 metros de ancho. Entonces tendré que buscar un lugar que tenga 2 metros para poder meter ese mueble. Ah, pero ¿qué pasa si llegado el momento, pues no me ha gustado el mueble que estaba por comprar y decido comprar uno que tiene medio metro de ancho, mucho más chiquito? Igual entra en ese espacio. Entonces sucede lo mismo con esto. Java, como no sabe qué número vas a utilizar, de qué tamaño, o sea, cuántos dígitos va a tener,
Lo único que sabe es de que si tú le dices int, pues tiene que reservar este espacio, ¿no? Es como que nosotros no sabemos de qué tamaño será el mueble, pero al menos necesitaría tal vez un espacio de 2 metros para ponerlo. Lo mismo con double, lo mismo con boolean. ¿Qué pasa con estos de acá? Con los tipos de datos compuestos. Hagamos un poquito de énfasis en lo que vendría a ser persona. Creo que es la clase que siempre se termina explicando de alguna forma. Y siempre dice, no toda persona tiene un nombre. Toda persona tiene una edad. Toda persona tiene su carnet. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se puede poner un montón de datos. Entonces, ¿por qué es que se lo termina denominando tipo de dato compuesto o objeto? Porque en su interior estoy agrupando, bueno, 0 o más tipos de datos que pueden ser primitivos o incluso más tipos de datos compuestos. Por ejemplo, en este caso, nombre, yo lo puedo asociar con un string. Edad, yo lo puedo asociar con un carnet, bueno, con un carnet iba a decir, con un int. Es que ya estaba pensando en el siguiente, y el carnet yo también lo puedo asociar con un int, ¿no? Incluso puedo poner acá teléfono, puedo poner su peso, yo qué sé, ¿no? El teléfono puede ser entero y el peso doble, ¿no? Decimal. Y ahora, todas estas que vendrían a ser características de la persona, sus atributos, cada uno de ellos va a tener su cierta capacidad. Por ejemplo, en el caso de la edad, sería 32 bits, acá otros 32, acá otros 32, y acá 64. De string no sabemos porque es otro tipo de dato compuesto. Entonces, este se lo tendría que analizar por separado. ¿Qué es lo que sucede? Como Java no sabe en realidad cuánto espacio vas a... Bueno, lo puede llegar a calcular. ¿Por qué? Porque esto no es uno que diga, bueno, toda persona va a necesitar 100 bits, por ejemplo, ¿no? No sabe. Lo único que sabe es que tiene que llegar a calcular de todos y cada uno de estos. ¿Para qué? Para que en la memoria, esto ya lo voy a ampliar un poquito, para lo que, y justo llega alguien. ¿Para qué? Para que en memoria, acá, memoria, esto hablando de la memoria de la computadora. A ver, espérenme un cachito. Cuando por decir nosotros hablamos de un int, esto en algún punto de la memoria va a reservar ese espacio, 32 bits, lo reserva. A que para double en otro espacio va a necesitar 64 bits. 64 bits. Esto sería para un entero. Esto sería para un double. Pero en este caso, digamos con persona no puede hacer esa misma lógica porque no sabe en realidad cuánto va a ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues calcular de todos y cada uno de estos. Entonces acá viene lo que vendría a ser el objeto de tipo persona y tiene que reservar de forma, por así decir, junta, agrupada, todos y cada uno de los datos que él va a necesitar. Por ejemplo, aquí necesita 32 bits para la edad. Necesita otros 32 para el carnet, luego para el teléfono, luego para el peso necesita 64. Así, ¿no? Y una vez de que termina de agruparlos todos esos de 100 componen al objeto persona. De 100 los pueden interpretar como que fuera el objeto de la persona. Ahora, ¿qué significa todo esto? Como ven, Java, cuando nosotros hablamos de int, lo puede asociar a una sola casillita, ¿no? A un solo espacio. Pero cuando ya son objetos, sí o sí necesita agruparlos a todos. Es decir, todos estos en conjunto significan una persona, por así decirlo, ¿no? Junto a un nombre, la edad, el carnet, el teléfono y el peso, entonces eso para mí dentro de alguna lógica representa una persona. En Java, mucho afecta qué tipo de dato estemos usando, si es un tipo de dato primitivo o compuesto, para ciertas operaciones. Una de ellas, y en la que más afecta, es cuando nosotros hacemos comparaciones. Comparaciones. Si yo pongo en Java
5 será igual a 5. Esto de acá me va a decir true. Uno dirá, pero es que has anotado el mismo valor. ¿Qué pasaría si fueran en variables? Si yo acá me creo una variable b1 que valga 14. Punto y coma. Acá me creo otra variable b2 que valga 14 también, ¿no? Entonces ahora están como que camufladas, están en incógnitas, o bueno, en variables, diré. Si yo pongo b1 será exactamente igual a b2, Java igual me va a responder true, me va a decir si son correctos. ¿Qué pasa ahora si yo pongo con personas? Persona P1 va a ser new persona. New persona, ¿no? Ahí creo el constructor. Si necesito datos, pues los mando igual. La cosa es que se cree el objeto. Creo otra persona. Persona P2 new persona su constructor punto y coma. Si yo hago esto, P1 exactamente igual P2, esto de acá me va a responder false. Ahora uno dirá, ya, pero es que no estamos hablando de la misma persona. Ok, entonces le pondré los datos. Digamos que esta persona se va a llamar José y tiene 15 años. La segunda persona también se llama José y tiene 15 años. Esto me va a seguir retornando false. No importa si yo le coloco los mismos datos, si yo le pongo todo exactamente igual. El nombre obviamente no le voy a poder poner igual a las variables, pero si yo creo dos con los mismos datos, esto me va a seguir respondiendo false. ¿Por qué? Veamos acá en el ejemplo, quizás alguno no me cree. Creo una nueva clase que se llame persona, ¿no? Acá le voy a crear sus atributitos. A ver, ok, aquí todo. Persona, lo voy a hacer así súper básico, no va a tener ningún método. Private string, nombre, private int, edad. Ya, eso que tenga. Public persona, aquí recibo el nombre y aquí recibo la edad. Ahí está. Entonces los guardo en mis atributos, edad, ahí está. Compilo y ahí está, funciona. Entonces veamos acá. No voy a hacer una clase main para que sigamos como que un poquito respetando la programación orientada a objetos, así que lo voy a hacer acá en el CodePad. Si yo manejo enteros, variable 1, que valga esto 19, por ejemplo. Si yo manejo acá int variable 2, que valga 19 también. Ahí, me ha faltado punto y coma. Y yo acá pongo variable 1 será exactamente igual a variable 2. Me dice que sí, true. Ok, lo limpio. Y ahora, ¿qué pasa si yo pongo persona P1? Va a ser una nueva persona. Y acá le llamo José. Y le pongo que tiene 15 años. Acá le pongo persona P2, new persona, José, que también tiene 15 años, punto y coma. Si ahora yo pongo P1 será exactamente igual a P2, acá yo veo, he anotado exactamente lo mismo, es decir, si vemos estas dos líneas acá, lo único que cambia es la forma en la que he declarado la variable, pero el resto sigue siendo exactamente igual. Si yo pongo eso me dice false. ¿Por qué? ¿Por qué false? Va relacionado con esto de la memoria. Es decir, cuando nosotros creamos una clase, un objeto, salvo con string es un caso especial, es una clase que funciona un poco especial. Cada vez que yo necesite crear un objeto, siempre voy a utilizar la palabra new, ¿no? Siempre, o bueno, al menos debería. Acá, como ven, la he utilizado. Entonces, esa palabra new básicamente es crear el objeto en
un espacio de memoria. Obviamente esto tiene que ser, aquí estoy abriendo otra cosa. Obviamente eso tiene que ser un espacio de memoria disponible, un espacio de memoria libre. No, yo no quiero reemplazar nada, ¿no? Estaría como que, imagínense en la vida real, que si yo pongo un mueble encima de mi tele, por ejemplo, no quisiera hacer eso. Quisiera que sea un espacio libre, un espacio disponible. Entonces, cada vez que nosotros hagamos new, crea el objeto en un espacio de memoria, que esté libre, ¿no? Libre. Voy a poner por si acaso. ¿Qué sucede acá? Cuando yo pongo acá new, esto en mi memoria, acá voy a hacer uno más chiquito, memoria, va a ir a guardarse en algún lado, digamos que está acá, ¿no? Entonces, P1, que está compuesto del nombre José y del 15, que es un entero, ¿no? Entonces esto se ha venido a guardar acá, estaba libre. ¿Qué pasa con el segundo? Lo voy a terminar de escribir para que un poco me ayude con lo que estoy explicando. New persona. Entonces acá, como también estoy usando new, esto se va a generar en un espacio de memoria que totalmente distinto. P2 José 15. Entonces aquí cuando nosotros usamos, por ejemplo, la comparación de igualdad, ¿no? El igual. A ver, admitir a todos. Cuando nosotros utilizamos el igual con tipos primitivos, lo que termina comparando es los valores, ¿no? Entonces el igual con primitivos, compara valores. En cambio con tipos objeto, acá, tipos objeto, personas, son clases, empieza con mayúscula. ¿Por qué es que me termina retornando false si ambos tienen los mismos valores, por así decirlo? Lo que pasa es de que Java pues tiene sus reglas y una de ellas es de que cuando tratas de comparar objetos, ¿no? Como la intención es de que cada objeto tenga su comportamiento, es decir, funcione a través de métodos, pueda realizar operaciones a través de métodos, Java cuando tú le dices igual, va a tratar de buscar el método equals. O bueno, ese sería como que su comportamiento por defecto. Si no tienes ese método, entonces lo que va a hacer es comparar direcciones de memoria. Y ahí ya cobra sentido esto. Cuando yo le pongo new, les decía, en alguna parte de mi memoria se va a guardar esa información. Digamos que este es el punto 57, ¿no? De mi memoria. Cuando yo acá en la segunda instrucción le pongo new de nuevo, estos valores se van a guardar en otro espacio de memoria totalmente distinto. Digamos esto fuera el 82. Ya. Entonces, lo que va a terminar comparando es 57 es exactamente igual a 82. No, false. Por eso pone false, ¿no? Por eso es que termina saliendo false siempre. Porque no importa que yo le ponga los mismos datos, si no coinciden en el mismo espacio de memoria, pues para Java esos son objetos distintos, nunca van a ser iguales. Ahora, pero ¿qué pasa si es que yo quiero que de verdad funcione, que de verdad me compare que tienen el mismo nombre y edad? Entonces, ahí está la solución, método equals. Uno tiene que sobreescribir ese método, ¿no? Darle un significado, porque este método equals tiene su funcionamiento por defecto, que es comparar la dirección de memoria, pero si tú lo sobrescribes para darle un cierto comportamiento, entonces Java va a saber qué tiene que hacer, ¿no? Y aquí también entra un poquito lo que vendría a ser el tema de herencia y por qué dicen que Java es un lenguaje orientado a objetos.
Esto yo les mencionaba, hay que sobreescribir, sobreescribir, así creo que es con doble E. Nunca he aprendido a escribir esto, creo que es con una E nomás. Pero bueno, esto en la sobreescritura está muy relacionado con lo que viene a ser herencia, ¿no? Si recuerdan, la sobreescritura es prácticamente cuando tú heredas un método de tu papá, digamos de la clase padre, no estás conforme con ese funcionamiento y decides darle otro significado, ¿no? Como que tal vez hacer más, hacer algo diferente o simplemente no hacer nada, tal vez, ¿no? También tienes esa decisión. Pero en nuestros esquemas de herencia siempre existe, bueno, aquí voy a utilizar esta clase que está acá, que hay herencia. Esta que es la clase padre, digamos, no tiene nada, pero las que son subclases, como en este caso la clase B, quería abrir el editor. Las que vienen a ser subclases siempre tienden a tener esta notación, extends. En este caso, persona, si yo abro el editor, no extiende de nadie, ¿no? No tiene extends, no hereda de nadie. Pero si yo me creo acá un objeto, acá le voy a poner Pedro, y que tiene 30 años, yo que sé. Si yo le pongo acá y veo mi código, mi clase, no tengo nada, está en blanco, no tiene ningún método adicional, solo tiene el constructor. Pero si yo le hago clic acá a mi objeto, ahí, a ver si me deja, ahí está, me dice no tienes métodos accesibles, pero aquí arriba automáticamente me dice heredado de object. Y ahí sale esa palabra, heredado, si yo no he heredado de nadie. Y aquí me menciona algunos métodos, y entre ellos acá está el equals. Java se dice que es orientado a objetos porque tiene una clase, ¿no? Que es como que la clase principal, la clase que origina todo, que es la clase object. Esta es la que termina funcionando en todos lados. Todos heredan automáticamente de esta. Entonces, cada clase creada hereda automáticamente, creo que el acento no era acá, ahí lo voy a poner, lo voy a borrar, no estoy seguro. Hereda automáticamente y de forma obligatoria, así que no tenemos nosotros decisión acá, obligatoria de object. Ahí caray, object. Sí o sí nosotros heredamos siempre de esa clase. Por eso es que dicen que todo en Java pues es como que un objeto, ¿no? Todo termina representando un objeto y es porque si en parte nosotros usamos esa lógica de tengo que representar un objeto del mundo real en programación, entonces me fijo en sus características y comportamiento. Sí, pero en parte también es porque todas heredan de esta clase que tiene como que su propio funcionamiento. Esta clase object no especifica muchas cosas, pero sí como que sienta las bases y con eso de las bases es algunos métodos que son muy importantes. Uno de ellos es el método toString, que de seguro muchos ya lo han utilizado. Ahí caray, toString. Ese método viene de acá, es decir, object lo crea, toString. Y otro de los métodos importantes es el equals. Hay otro también que es el clone, que viene definido desde aquí, pero este lo vamos a ver más adelante. Y en el que nosotros nos vamos a concentrar por ahora es en en el equals. Entonces, object pone un comportamiento por defecto para ese método, que es decir, ok, si un objeto quiere preguntar si es igual a otro, por defecto lo que va a hacer es comparar sus direcciones de memoria, direcciones. Ahora, si alguien quiere hacerlo de forma distinta, está en la libertad de sobreescribir el método. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Si vengo acá a mi clase persona, abro el editor, acá yo puedo crear el método public boolean equals, ¿no?
que es mi objetivo, saber si son iguales o no. ¿Y qué es lo que quiero? Quiero que se compare con otro objeto. Tengan en cuenta que la clase Object, como es la clase suprema, por así decirlo, es la que termina heredando a todos, es como que en las jerarquías de herencia siempre decimos, ¿no? La clase padre está un nivel arriba de la clase hija. Acá. Esta está arriba, un nivel arriba en la jerarquía. En el caso de Object no tiene a nadie hacia arriba. Él sí o sí es como que la primera clase, la clase original, la clase que termina creando todas las otras clases. Por lo tanto, para este punto, como que en este punto de la historia, Object, lo único que conoce o que puede llegar a conocer es otro Object. No sabe quién ha sido su descendencia. Es como que si ustedes hace tal vez 100 años preguntaran a su, yo qué sé, tatarabuelo, tal vez para esa época, si soñaba con tener, tal vez, por ejemplo en mi caso, si soñaba con tener algún descendiente llamado Juan Pablo, él te va a decir, pues yo ni idea, yo quiero estar aquí y sobrevivir nomás, ¿no? Hace 100 años, imagínense. En el caso de Object es algo similar. Él no tiene idea de cuántas clases hijas tenga, ¿no? Se ha perdido. Lo único que sabe es de que pueden existir otros como él, que sean otros objetos. Por eso es de que equals lo único que necesita es otro object para compararlo. Y eso es como que una regla. Acá el método equals sí o sí tiene que trabajar con object o, ¿no? Esa es como que su nomenclatura. ¿Por qué? Porque viene desde la clase object. ¿Y cómo es que funciona esto? Yo aquí estoy trabajando con persona y aquí me está llegando un objeto. De momento le voy a decir return false porque quiero explicar una cosa más. Como ven, me compila, todo funciona. Lo ideal sería que acá nosotros pongamos la anotación @overwrite. Esto no es obligatorio, como han visto me ha compilado. No es obligatorio, pero sirve como notación, como para que ustedes sepan de que están sobreescribiendo un método. Incluso por si alguno de sus compañeros ve este código, sepa que este método está sobrescrito, está viniendo de algún otro lado. ¿Qué va a pasar acá? Cuando nosotros hacemos herencia, y esto también cuando hicimos algún ejercicio, les mencionaba, digamos acá la clase persona, que es la clase hija, persona puede decir con toda seguridad, puede afirmar, persona es un object, ¿no? Puede afirmar esto. ¿Por qué? Porque es la relación de abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasa de arriba hacia abajo? Es decir, en sentido contrario. Persona puede ser bueno, al revés, estoy escribiendo object, aquí es, ¿no? Object puede ser una persona. Va en ese sentido, ¿no? Recuerden, de abajo hacia arriba siempre se utiliza es un, ¿no? Afirmamos, nosotros estamos totalmente seguros. Pero de arriba hacia abajo, nosotros no tenemos esa seguridad, por eso ponemos puede ser, generamos esa duda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pueden haber más clases que hereden de esta, entonces ya no es totalmente seguro. ¿Cómo es que nosotros podríamos identificar qué tipo de clase hija es la que estamos utilizando? Para eso existía una palabrita, instance of, que nos ayudaba a detectar si el tipo era, si un objeto, una variable, era de algún tipo específico. Entonces acá, cuando yo quiero comparar, en este caso estoy hablando de personas, pero aquí me puede llegar cualquier cosa, desde un auto hasta un arreglo o un string. Si a mí me llega alguno de esos datos, alguno de esas variables, de esos objetos, yo no voy a poder compararlo, ¿no? No tiene sentido. ¿Cómo voy a comparar una persona con un auto o una persona con un número? Que está muy extraño.
Entonces por eso nosotros tenemos que saber identificar el tipo de dato que nos está llegando. Boolean res, return res. Ok. Entonces yo digo, si este objeto que está llegando es una instancia de persona, ya, entonces recién podemos charlar. Recién es algo, recién estamos hablando el mismo idioma, por así decirlo. Caso contrario, si es cualquier otro tipo de dato que no sea una persona, mi respuesta va a ser false directamente. ¿Qué cosa voy a comparar si no somos del mismo tipo? Si somos del mismo tipo, entonces, si recuerdan ustedes los ejercicios que hemos hecho con polimorfismo, una vez de que detecto esto, lo que yo tendría que hacer es un casteo, ¿no? Un casteo. Es como que aquí estuviéramos hablando de, yo qué sé, latinoamericano, ¿no? Pero latinoamericano, hay muchos países en Latinoamérica. ¿De dónde eres? Te dice, soy de Bolivia. Oh, ya, entonces somos bolivianos los dos, decimos, ¿no? Pucha, te ubicas el Cristo de la Concordia o el lago Titicaca, entonces ya podemos hablar de las mismas cosas. Para hacer eso lo que hay que hacer es un casteo. Entonces yo digo, bueno, había sido una persona. Por lo tanto yo te voy a hablar en ese idioma, en idioma de persona. Ahí está, y le hago el casteo, la conversión. Ok, ahora que ya podemos hablar en el mismo idioma, lo que yo tendría que decir es, si mi nombre es exactamente igual, aquí estoy utilizando equals porque estoy hablando de string, es decir, de un tipo de dato compuesto, es una clase, entonces tengo que usar string. Si mi nombre es exactamente igual al nombre de la otra persona y mi edad es exactamente igual a la edad de la otra persona, aquí estoy usando igual, ¿por qué? Porque edad es un tipo de dato primitivo, es int, entonces es lo correcto utilizar el igual. Si es que han coincidido en nombre y edad, entonces mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Fíjense acá, me voy a crear mis dos personitas, persona 1, persona 2. Ahí creé. Persona 2, ahí está, he creado las dos personas. Lo mismo que antes, si persona 1 y persona 2 tienen los mismos valores, serán exactamente iguales. Pregunto, esto me sigue saliendo false. ¿Por qué? Porque el igual directamente compara direcciones de memoria. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Estamos hablando de tipos de datos compuestos, objetos. Entonces, como bien lo mencionaba acá, ¿dónde está? Acá, con string, lo correcto es utilizar equals. Entonces yo tendría que decir P1 será exactamente igual, equals a P2. Ahí me responde que sí, me responde true. Ahora uno dirá, pero es que nosotros no hemos probado con equals antes. Si lo borro, esto me compila, sigue funcionando. Me vuelvo a crear mis dos personitas acá, persona 1, persona 2, y utilizo equals. Esto sale false. ¿Por qué? Porque la clase persona, al no tener el método equals, automáticamente va a ir al comportamiento por defecto de object. ¿Y cuál es el comportamiento por defecto de object? Comparar las direcciones de memoria. Ahí está. Entonces, acá nosotros ya estamos como que dando nuestro comportamiento para que en vez de comparar direcciones de memoria, pueda comparar valores. Y hemos visto de que cuando nosotros utilizamos new, sí o sí va a crear un nuevo espacio de memoria para todos y cada uno de los datos que nosotros necesitemos. Si necesito, yo que sé, 300 datos, pues para los 300 va a tratar de guardar un espacio. Obviamente todos estos van a ser espacios conjuntos, contiguos, perdón, ¿no? Van a ser espacios contiguos, uno debajo del otro, uno debajo del otro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que estoy explicando todo esto? Dentro de lo que vendría a ser la programación con Java, hay ciertos aspectos, o bueno, ciertas
pautas que hay que seguir cuando nosotros manejamos tipos de datos objeto, tipos de datos compuestos. Uno de los tipos de datos compuestos, y que eso, bueno, no lo llegué a explicar cuando estábamos en recursividad, cuando nosotros manejamos arreglos, esto es un objeto. Para Java esto es un objeto. ¿Por qué? Porque cumple las cualidades de todo objeto. Es decir, los primitivos, ¿dónde están? Los primitivos sí o sí representan un valor dentro de un rango, dentro de lo que vendría a ser la capacidad. Pero en cambio los tipos de datos compuestos, ¿dónde está? Los tipos de datos compuestos asocian 0 o más tipos de datos. Y en este caso un arreglo, digamos un arreglo de enteros, int, arreglo, va a ser un nuevo arreglo, incluso aquí también nosotros usamos new int de 5, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros, ya saben, al hacer new estamos creando un nuevo espacio de memoria. Y caray, mi pulso. Creamos un nuevo espacio de memoria, digamos esta vez en el 32. Y acá cuando le digo 5 es como si tuviera una clase donde necesito acá un int b1, int b2, b3, b4 y b5, ¿no? Es como si necesitara eso. Entonces Java lo que hace es buscar un espacio de memoria donde hayan 5 espacios contiguos vacíos. Entonces acá va a poner a b1, b2, b3, b4 y b5. Entonces todo esto representaría mi arreglo. Ahora, uno se pregunta, o bueno, no sé si a alguno le ha dado curiosidad, ¿por qué es que cuando, por ejemplo, nosotros usamos un arreglo, ponemos arreglo entre los corchetitos una posición, digamos la posición 1, y acá le guardo el valor 14, por ejemplo? ¿Eso qué va a hacer? Va a ir a buscar el espacio de memoria. Aquí ya lo voy a poner como debe ser, con sus posiciones. Es decir, acá viene a ser la posición 0, posición 1, posición 2, 3 y 4. Entonces va a ir a la posición 1 y automáticamente guarda 14. Ok. Lo que nosotros veíamos es de que los arreglos sí o sí son de una cierta capacidad, pero son eternos. Es decir, si yo he dicho 5, pues va a ser 5 por toda la vida. Y es ahí cuando en intro nos mencionan nuestra solución, que es ArrayList, ¿no? ArrayList. ArrayList ya no le puedo decir que sean con tipos primitivos, sí o sí tienen que ser con objetos, digamos integer. Listo. Y acá le decía new ArrayList y su constructor, ¿no? Punto y coma. Cuando yo agarraba una lista, ya no me preocupaba las posiciones, digamos un ArrayList, ¿no? Entonces le decía lista.add 14, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con esto? En un ArrayList yo ya no me preocupaba de las posiciones, yo ya no me preocupaba de nada, todo lo que tenía que hacer era llamar a los métodos correctos, ¿no? A los métodos indicados. Pero lo que ocurre es de que en memoria esto automáticamente va a generar un objeto, porque estamos utilizando la palabra new. Esto lo voy a recorrer un poquito. Ahí, que esté, ok. A ver si me deja borrar. Ahí está. Esto debe ser un poquito más grande. Uy. Entonces, como yo he utilizado new, en alguna parte se va a crear lo que vendría a ser mi ArrayList, mi lista. Yo en este caso no sé cómo funciona ArrayList. Yo solo sé que si le digo que añada, pues me lo va a añadir. Digamos, acá va a estar el 14. Y listo, ¿no? Solo tengo un valor. No sé si alguno se ha preguntado por qué es que se termina denominando ArrayList. Y acá los arreglos, pues si uno los busca en inglés, esto se llama array, ¿no? En inglés, array.
Entonces, ¿qué relación tiene que los arreglos, que son de un tamaño fijo, es decir, son eternos así, qué relación tiene con un array list en el que yo le puedo añadir todos los valores que quiera y sé que siempre los va a poder añadir, ¿no? O bueno, hasta ahorita creo que a nadie le ha debido fallar array list. Lo que sucede es que ArrayList internamente maneja un arreglo. Maneja un arreglo. Es decir, ustedes han vivido en una mentira todo este tiempo. ArrayList maneja un arreglo internamente. ¿Qué es lo que pasa? De que ArrayList se crea, por ejemplo, un arreglo de 5 posiciones, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tú cada vez que le pones añadir, lo que va a hacer es guardarlo en la posición libre, en la primera posición libre que encuentre, digamos acá, 14. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, lo lleno, ¿no? ¿Qué pasa si yo lleno 5 posiciones? O bueno, 5 valores hasta acá. Acá le he puesto yo que sé 37, 41, 29, 11. Aquí, como ven, se han llenado los 5 espacios de mi array list. Pero si yo le pongo que añada uno más, digamos el 21, ArrayList me va a dejar guardar. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Si estoy diciendo que internamente maneja un arreglo, ¿por qué es que me deja sobrepasar el límite? Y es que cuando se llega al límite en ArrayList como maneja un arreglo, por defecto es de 10 posiciones, Cuando se llena ese arreglo, crea uno nuevo, más grande. Grande. Y copia los valores. Copia los valores. Entonces, para nosotros, pues nosotros lo único que hacíamos era guardar valores ahí a diestra y siniestra y no nos interesaba lo que sucedía en la computadora. Entonces, para Java, en el momento en el que tú llegas al límite, por así decirlo, que vendría a ser acá, y yo en este momento le digo, oye lista, mira, sé que te he utilizado harto, pero necesito ayuda con este valor, quiero que lo guardes. Entonces Java lo que hace es buscar otro espacio de memoria, obviamente donde haya más capacidad, y digamos, en este caso, como eran 5 datos, lo que va a buscar es un lugar donde haya espacio para 10 datos, el doble tal vez, ¿no? O creo que es como que más la mitad, 7. Entonces va a buscar otro espacio donde esté acá el 0, 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta el 7. Le aumenta la mitad del tamaño anterior. Entonces ahora mi lista está acá. Y esto de acá es como que se borra. Pero antes copia todo lo que tenía. Es decir, acá se copia el 14, el 37, el 41, el 29 y añade el valor que tú le has pedido. Es decir, si he logrado aumentar el tamaño de mi arreglo, entonces ahora tengo posiciones libres. Eso es lo que ocurre con ArrayList. Nosotros no lo vemos, pero internamente hace todo eso. ¿Qué ventaja y desventaja tiene en este manejo de la memoria? Cuando nosotros utilizamos arreglos, ¿no? Es como, piensen ustedes, a ver, como si, no sé si alguna vez han visto el programa de Doraemon, ¿no? De Doraemon, yo no es que sea un experto, pero lo que hacía Doraemon es de que en su bolsillo mágico siempre sacaba algo que necesitaba, ¿no? En su bolsillo mágico siempre encontraba todo lo que necesitara estaba ahí adentro, ¿no? Entonces, con el tema de los arreglos, es como si todo estuviera en un mismo lugar, todo en un
mismo lugar. Es decir, yo puedo revisar cualquier valor de forma casi instantánea, es decir, en un segundo puedo hacerlo. Todo puede ser súper rápido si es que lo tengo a la mano, ¿no? Tiene sentido. Entonces los arreglos y los array list tienen esa cualidad de que todo lo que yo necesite me lo van a entregar en un segundo, así, ¡pah! Al toque, ¿no? Al toque, mi rey. Entonces, ¿qué sucede con el tema de array list? Cada vez de que yo necesito un valor, me lo entrega súper rápido. Pero ¿dónde puede, digamos, volverse lento? ¿No? ¿Dónde puede llegar a flagelar, por así decirlo, ¿no? Flagelar, algo así, ¿no? Cuando yo añado un valor y ese valor sobrepasa ya la capacidad del arreglo que tenía. Entonces, esa acción de crear un nuevo arreglo y copiarlo es donde ArrayList se vuelve un poquito más lento, ¿no? Es como que ustedes tuvieran tal vez una cajita donde está todo lo importante y pues a medida de que ustedes van teniendo cosas importantes, las van guardando ahí y su cajita se llena. ¿Qué van a tener que hacer? Pues van a tener que conseguirse una caja más grande y poner ahí todas sus cosas, ¿no? Entonces, a medida de que la caja vaya creciendo, obviamente se va a volver más pesado, ¿no? Para ustedes cargar todo eso, como con las mochilas, ¿no? Entonces, imagínense que cada vez que ustedes van de excursión, necesitan una mochila más grande, porque necesitan llevar más cosas. Si bien tienen todo en su mochila, es decir, pueden alcanzarlo de forma casi instantánea, pues llevarlo, utilizar eso es pesado, ¿no? Cargarlo es pesado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo soluciona esto? ¿Cómo soluciona esto? Bueno, esto mejor les lo menciono. Esto sería como que un uso de memoria estática. Es decir, todo está en el mismo lugar, yo no tengo que hacer nada. Si yo quiero un valor en específico, digamos el de la posición 1, sé dónde está. Es decir, si aquí es la 32, acá va a ser la 33, ¿no? Más 1. Por eso es que funcionan tan rápido. Lo mismo pasa con los arreglos. Digo, con ArrayList funciona de esa manera. Pero a la larga, imagínense ustedes en un programa, tal vez van a utilizar muchas cosas en la memoria y la memoria se va a llenar. Entonces cada vez va a ser más difícil encontrar espacios vacíos juntos. Eso es lo que sucede con los arreglos. Los arreglos sí o sí necesitan que sean espacios juntos. Pero a medida de que tu programa vaya creciendo, quizás va a ser más difícil encontrar espacios así. Entonces, ¿qué surge como solución? Como solución surge el uso de memoria dinámica. Y esto del uso de memoria dinámica también va relacionado con los objetos. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense acá. En el caso de la persona, ¿no? Me voy a crear acá una clase. Me voy a crear acá una clase que sea universidad, ¿no? Y me voy a crear acá una nueva clase que sea el hospital, ¿no? Los asegurados, los doctores, yo qué sé, ¿no? Entonces, si me fijo en el hospital, yo acá puedo decir, ok, el hospital va a estar manejado, el hospital tiene un director, ¿no? Está manejado por un director, siempre hay como que alguien a cargo, y esa es una persona, ¿no? Persona. Ok, ahí está. En el caso de la universidad, también hay alguien a cargo que puede ser el rector, ¿no? Rector. Persona que sea el rector. Ok, ahí está. Y aquí me he olvidado, esto tiene que estar encapsulado con private. Y aprovecharé de hacer el constructor public universidad persona rector. Ahí está. This rector va a ser new. Va a ser rector. Ahí está. Compila. A este otro lado lo mismo. Me he olvidado el encapsulamiento, private.
Hago su constructor, public hospital, que sea acá con una persona, director, y lo guardo, ¿no? En mi atributo director le voy a guardar quién es el director. Ahí está. Ahora sí. Entonces, bueno, en la vida real creo que no sucede algo así, pero imagínense que el rector de la universidad fuera el director de algún hospital. Por ejemplo, el nombre me voy a inventar Luis Antesana Claros, yo qué sé. ¿Cuánto de edad tiene? 45. Ahí está, me he creado una persona. Y ahora aquí cuando creo una universidad le tengo que decir quién es el rector. Le digo esta persona. Ahí está. Ahora cuando creo el hospital le digo quién es el director. Esta persona. Ahí está. Entonces si me fijo acá en mi universidad me dice que existe un rector y que ese rector se llama Luis Antesana Claros, que tiene 45 años. Ok. Luego en el hospital no tengo nada. Si me fijo los atributos, me dice que hay un director y que ese es Luis Antesana Claros. Ok. Ambos tienen el mismo valor y ahorita me acabo de acordar de que necesitaba un método más acá. Y así que voy a tener que crearlo y otra vez hacer todo. ¿Qué pasa si toda persona puede tal vez actualizar su nombre, ¿no? Nunca pasa, ¿cómo se dice? Uno nunca está a salvo de los errores humanos, entonces tal vez han escrito mal su nombre, ¿no? Entonces public void set nombre, ¿no? String nombre. Entonces, como este es un método modificador, solo hay que guardar el valor. This nombre va a ser el nombre. Ahí está. Me vuelvo a crear todo. Esto lo compilo. Compilar, ahí está. 45 años en mi rector. Persona 1, ahí está. Persona 1, ahí está. Ok. Entonces todo está en el mismo lugar. ¿Qué pasa si este, que es la querida persona, dice, oye, pero mi apellido es con S, ¿no? Mi apellido, no, yo no lo escribo igual que todos, mi apellido Antesana es con S. Ok. Entonces vamos a actualizar su nombre. Luis Antesana Claros. Ok. Entonces si yo me fijo ahora, Antesana, bueno, está con S, Claros. Yo no he modificado en ningún momento la universidad ni el hospital, es decir, no he modificado sus datos. No he modificado el nombre del rector de la universidad ni del director del hospital. Si me fijo acá, inspecciono, me dice que Antesana está con S, Luis Antesana Claros, es decir, se ha actualizado automáticamente. Con hospital, Luis Antesana Claros, se ha actualizado automáticamente. Extraño. ¿Y eso a qué se debe? De que si por ejemplo, acá me voy a hacer ¿dónde está? Digo que la persona tiene un nombre, ¿no? Nombre y una edad. Y luego digo que la universidad, esto es string, esto es un int, universidad. Si la universidad lo único que tiene es un rector, por ahora, ¿no? Y que esta es una persona, y que luego el hospital, que es totalmente aparte, hospital, tiene un director, que también es una persona. Lo que pasa es de que esto, al necesitar yo un tipo de dato compuesto, un tipo de dato objeto, lo que hace es generar una referencia. Acá abajo sucede lo mismo. Genera una referencia. Es decir, con Java les mencionaba que cuando yo creo un tipo de dato compuesto, donde está acá arriba,
Java no sabe en realidad cuánto espacio tiene que reservar. Lo único que sabe es de que si son tipos de datos primitivos los puede calcular, es decir, si es un entero pues puede reservar 32, si es un double puede reservar 64, cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa con el string, por ejemplo? String yo no lo puse acá, les decía de que cuando son otros objetos funciona de una forma especial. ¿Y eso por qué? Porque digamos en el caso de string, como es un objeto, ese string como tal está asociado, está guardado en alguna parte, ¿no? Ese string nombre. Está guardado en alguna parte, quién sabe dónde, no ni idea nosotros. Pero la persona sí o sí lo necesita. La persona sí o sí necesita un nombre. Entonces, ¿qué hace? Genera una referencia. Te dice, bueno, tú persona que necesitas un nombre, yo no puedo guardar toda la información de string aquí mismo, en el mismo espacio de memoria. Entonces te voy a decir dónde está, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, acá fuera el espacio 45. Entonces te dice, si tú quieres buscar el nombre, anda a la posición 45. Eso es una referencia. Y cuando nosotros utilizamos tipos de datos objetos, es lo que Java termina generando, referencias. Imagínense ustedes que, yo qué sé, digamos ustedes en su casa tienen su cama, su escritorio, donde pueden hacer sus tareas y sus libros. Pero tal vez ustedes vivían antes con sus abuelitos, ¿no? Tal vez a muchos les ha pasado, a mí por ejemplo. Entonces en casa de sus abuelitos también tienen cosas. Tal vez, yo qué sé, otro escritorio, tal vez tienen su estante, tal vez tienen libros ahí, ¿no? Que son suyos. Eso de ahí es como una referencia, básicamente. ¿Por qué? Porque les pertenece a ustedes, pero está en otra parte de la ciudad, por así decirlo. En quién sabe dónde. Lo mismo pasa con esto. Lo único que tú vas a saber es dónde está ubicado, ¿no? Si te dicen, está en la calle Sucre, esquina Oquendo, ahí es la ubicación. Ok, y entonces ya sabes cómo llegar. Por lo tanto, acá, cuando nosotros nos dicen hay una referencia, es básicamente avisarnos en qué dirección está. Dirección. ¿Para qué? Para ir a buscarlo y cuando lo necesitemos, pues nos dé la información. ¿Qué es lo que ocurre? En memoria, para este caso, aquí digamos yo voy a tener mi persona. Caray. Voy a tener acá mi persona que se llame Luis Antesana y no sé qué, ¿no? Que tiene 45 años. Ok, está en un espacio de memoria en alguna parte del mundo, ¿no? Por ahí. Cuando yo cree mi universidad, que está también en alguna parte de la memoria, lo que yo necesito es saber quién es el rector. Cuando yo cree un hospital, lo que voy a necesitar conocer es quién es el director. Pero como estos son tipos de dato persona, es decir, objetos, lo único que va a hacer va a decir, por ejemplo, aquí la persona estuviera en la posición 31 de la memoria, la universidad está en la 53 y el hospital está en la 97, por decir. Lo único que te va a avisar acá Java es, bueno, tú necesitas un rector que sea una persona, esto está en la posición 31. Ahí anda a buscar. ¿Qué pasa con el director del hospital? El director te va a decir, bueno, yo no puedo guardar esa información acá, pero te puedo decir dónde está. Anda a buscarlo a la posición 31. Y como ven, automáticamente se generan esas referencias, esas como que flechitas de dónde está. Y ahora, asociando con el ejemplo que les daba, imagínense, ¿no? Tienen ustedes sus cosas en la casa de su abuelita, de su tía, de su tío, y digamos su tío o su abuelita decide que necesita espacio.
Entonces agarra sus cosas y las guarda en una caja, ya no están donde ustedes las dejaron. Entonces cuando ustedes vayan a buscarlo, se van a encontrar con el cambio, que sus cosas ya no están en su lugar, que están tal vez ahí acumulando polvo debajo de alguna mesa o yo qué sé, ¿no? Por lo tanto, acá cuando persona cambia y dice, ok, no, aquí el nombre nos hemos equivocado, no era antesana con Z, era antesana con S. Antesana. ¿Qué es lo que pasa? Como estoy modificando, por así decirlo, el original, el rector en la universidad y el director en el hospital, como en realidad no tienen la información propia, lo único que saben es dónde está ubicada la información, se terminan enterando del cambio, ¿no? Se terminan enterando del cambio. ¿Por qué? Porque el objeto donde estaba, bueno, la dirección donde estaban guardando esa información se ha modificado. Por eso es de que, aquí en el caso del Blue Jay, el hospital donde yo no he hecho nada, termina enterándose del cambio. ¿Por qué? Porque en la dirección de memoria, la original acá de persona, inspeccionar, la dirección original, esta sí ha cambiado. Entonces por eso es que termina efectuándose esa actualización, por así decirlo. Esto en Blue Jay es como que un poquito incómodo verlo. Por eso acá en NetBeans es un poquito más interesante cuando uno ve estas cosas, porque NetBeans te permite como que ver la dirección de memoria. Lo que bueno, les recomendaría a ustedes es de que Blue Jay es lo que avanza la lista, ¿no? Es donde les va a explicar todo. Pero si quieren un poquito más entender de esto, pueden instalarse en NetBeans e ir verificando ahí paso por paso con el depurador, ¿no? Con su debugger. Ok, y ahora esto de las referencias, un poquito continuando con lo que viene a ser el tema. Aquí todo esto surgió por el uso de memoria dinámica. Les decía, acá con los arreglos y ArrayList, esto es un uso de memoria estática, es decir, todos los datos tienen que estar juntos y yo tengo que saber dónde están. Con ArrayList, cada vez que teníamos que crear un nuevo arreglo más grande, tenía que buscar sí o sí espacios contiguos, espacios juntos, para poder crear el arreglo, porque los arreglos tienen esa cualidad. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, como les decía, la información del rector puede estar en cualquier parte de la memoria, ¿no? Sabe Dios dónde. Como con la vida real. Tal vez su abuelita, su tío, donde ustedes tenían sus cosas, vive en Quillacollo, yo qué sé, ¿no? Es otro lugar del mapa. Y ustedes viven, tal vez, yo qué sé, en la zona central, tal vez por el Prado, yo qué sé, por la Costanera, o un lugar diferente. ¿Qué ventajas tiene esto? Una de las ventajas es de que no todo tiene que estar junto, ¿no? Por ejemplo, acá, como con la vida real, ustedes pueden estar en un punto distinto y sus cosas en otro lado. No necesitan estar todos en el mismo lugar. ¿Eso qué ventajas genera? Una de las ventajas que genera es de que yo puedo buscar espacios libres mucho más fácil, ¿no? En el caso de los arreglos, sí o sí todos tenían que estar juntos, y si no encontraba un espacio que esté donde puedan entrar todos, entonces me tenía que ir a otro lado. Acá no. Si ustedes encuentran un espacio libre, pues lo pueden poner ahí, y como utilizan referencias, todo lo demás que necesiten puede estar en otra punta de la memoria. Esas son las bases que nosotros necesitamos para ahora generar lo que vendría a ser, bueno, la siguiente estructura de datos que de seguro la Alicia les va a explicar próximamente, que vendría a ser la lista enlazada. Lista enlazada. ¿Qué pasaba con ArrayList? ArrayList nosotros veíamos de que sí o sí le puedo añadir cualquier valor, que él va a funcionar. Sabemos que sufre internamente, pero a mí no me interesa, yo solo quiero que me lo guarde y ya. Con ArrayList todos mis datos sí o sí van a estar juntos, porque maneja un arreglo. ¿Qué pasa con las listas enlazadas? Las listas enlazadas agarran la memoria y en cualquier parte, digamos acá, que puede ser la posición 41, ponen el dato 1.
¿no? Ponen el dato 1, que tiene acá un valor. ¿Y qué es lo que hacen después? ¿Qué pasa si yo quiero guardar un segundo dato? Agarran cualquier otra posición de la memoria, digamos acá el 122, y ponen acá el segundo dato. Y aquí su valor. Ok. ¿Qué pasa si ahora quiero guardar un tercer valor? Dato 3, que tiene su respectivo valor. Esto va a estar, digamos, en la posición 57. Yo los estoy guardando en donde haya espacio, donde yo pueda, donde haya un espacio disponible, pues ahí los guardo, ¿no? No soy exigente. ¿Cómo voy a saber cuál dato es cuál dato? Porque aquí si me fijo, si trato de seguir el orden de la memoria, pues primero me encuentro con el primer dato, luego el tercero, luego el segundo, es decir, están en desorden. Para que una lista enlazada funcione, tiene que utilizar referencias. Es decir, bueno, este que es el primer dato, me tiene que avisar dónde está el segundo. Entonces el segundo dato me dice está en la 122. Ok, genera una referencia. Ahí está. Entonces del primer dato yo ya sé a dónde tengo que ir. Al segundo dato. Aquí está. ¿Qué pasa de acá? ¿Hay más valores después? Sí. Entonces me tiene que decir dónde está el siguiente valor. En la 57. Ahí. Así es como funcionan las listas enlazadas. Yo guardo un valor y tengo que decirle dónde está el siguiente valor, ¿no? Una referencia. Esto de las referencias habíamos visto de que basta con tener una variable que sea de tipo objeto, como en este caso una variable de tipo persona. Ahora un poquito para mostrarles, para que vean de que no estoy mintiendo. Aquí en NetBeans, una ventaja también de NetBeans es de que me permite, como que me permite ver las clases implementadas por Java, como ser ArrayList. Y acá me voy a crear un método, no, aquí solo un método es main, donde genere un ArrayList de persona, que sea mi lista. Esto lo salvo y acá, cuando yo verifico la construcción de ArrayList, esto ya les digo es una ventaja de NetBeans, BlueJ no me permite ver las clases de Java. Acá vemos un montón de cosas, ¿no? Este de acá es el arreglo donde se terminan guardando todos mis objetos. Como ven acá es un arreglo de object que dice los datos, los elementos, ¿no? Básicamente los elementos. Y si se fijan acá, lo que hace cuando nosotros llamamos al constructor básicamente es crear un nuevo arreglo, ¿no? Bueno, le da un significado al arreglo, le da un valor. Cada vez que nosotros añadimos, ¿dónde está? A ver, add, aquí está. Cada vez que nosotros añadimos, si se fijan este método, el boolean add, que es el que nosotros utilizamos con ArrayList, lo único que hace es guardarlo en el arreglo, ¿no? Lo guarda. ¿Qué hace este otro método de acá? Este otro método de acá es básicamente el que verifica si es que se ha llegado al límite del arreglo o no. A ver si me deja verlo aquí. Como ven, aquí lo único que hace es hacer las comparaciones. Aquí, como ven, está viendo si ha llegado a la capacidad, con la capacidad mínima y no sé qué, ¿no? Entonces empieza a hacer comparaciones. Si es que algo mal saliera, aquí está. Si es que algo mal saliera y el arreglo se ha llenado, tiene este método de acá, que básicamente, si ustedes pueden leerlo aquí en inglés, dice incrementa la capacidad para asegurarse de que mantiene el número de elementos especificado por el número mínimo de elementos que es el argumento, ¿no? Algo así, ¿no? Básicamente esto sería para incrementar la capacidad del arreglo. Le da, si el arreglo tenía 5 posiciones, entonces le aumenta unas cuantitas más, cosa de poder guardar el nuevo valor que está llegando. Así es como funciona ArrayList. Internamente maneja un arreglo.
Como ya está construido Java, o sea, Java ya lo tiene implementado todo, entonces él básicamente hace todo, ¿no? Este método sería para que lo logre hacer crecer, le aumenta capacidad. Y luego en alguna parte por acá, no sé en cuál método en específico, acá, este de acá, lo único que hace es copiar, ¿no? Copy off. Entonces copia todos los valores anteriores en el nuevo arreglo de más capacidad. Eso es lo que hace. Y listo. ArrayList funciona de esa manera. Hemos visto de que las referencias podrían ser una ventaja. ¿Y cuál sería, digamos, la desventaja en este caso? En el caso de los arreglos, ¿dónde está? En el caso de los arreglos, veíamos de que el uso de memoria es estática, ¿no? Esa es la forma en la que se denomina. Todo está en un mismo lugar, entonces todo es accesible al instante, todo es fácil de encontrar. Esto es como nuevamente si todos lo tuvieran a la mano, ¿no? Como si tuvieran una cajita donde está todo lo que necesiten. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el uso de memoria dinámica? Nuevamente, como en el caso que les explicaba, ¿qué pasa si ustedes se dan cuenta que necesitan un libro que está en la casa de su abuelita, ¿no? Que lo han dejado ahí? Híjole, entonces pues van a tener que ir hasta allá a recogerlo. Y lo peor, ¿qué pasa si su abuelita dice, es que tu primo me ha dicho que también lo necesitaba, le he dado a él, le he prestado? Entonces vas a tener que ir donde tu primo. Y tu primo te dice, es que un amigo me ha pedido porque él necesitaba también para el examen. Entonces vas a tener que ir donde su amigo, ¿verdad? El uso de la memoria dinámica, la ventaja que tiene es de que los datos no necesitan estar juntos, no necesitan ser contiguos, pero la desventaja que tiene, aquí lo voy a anotar, ventaja sería los datos no son contiguos, y la desventaja que tiene es que se hace lento, pero se vuelve lento buscarlos. Es decir, ya no lo tienes todo al alcance de tu mano. ¿Qué vas a tener que hacer? Tomar un trufi para ir a la casa de tu abuelita. Si te dice que lo tiene tu primo, pues entonces otro trufi para ir donde tu primo. Si te dice que lo tiene su amigo, entonces pues le sacarás la mugre a tu primo y luego irás donde su amigo, yo qué sé. Entonces se vuelve lento con el tiempo porque cada vez vas a tener que recorrer más y más y más pasos. Eso es lo que ocurre. Esa sería un poquito la desventaja, nada es perfecto. Y listo. Bueno, creo que eso más que todo sería el tema de, bueno, por ahora el uso de memoria. Hemos visto de que la palabra new es básicamente crear un nuevo espacio de memoria y que las comparaciones, por si acaso, el igual, el trabajo que hace es comparar direcciones. Sí o sí compara direcciones. Solo que si son tipos de datos primitivo, como no tiene direcciones que comparar, por así decirlo, compara sus valores. Cuando nosotros utilizamos tipos de datos objetos, si utilizamos el igual, directamente va a comparar direcciones de memoria. Si utilizamos equals, entonces ahí recién como que tiene un poco más de sentido. Esa sería un poquito la recomendación. Y creo que eso es todo. No sé, bueno, por ahora, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Yo creo que la Lisen les va a seguir explicando un poquito más. Y de ahí les va a pasar a lo que vendría a ser esto último, que es la lista enlazada, ya para ir entrando a estructuras de datos. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes. Algo que quieran tal vez preguntar. Creo que no, ¿no? Ok, entonces, bueno, hasta ahí sería nuestra clase de hoy. Los que quieran quedarse para el siguiente turno, pues entonces está ahí la opción. Si no, traten de ir a la clase de la licenciada Leticia para un poquito seguirse pasando. Ok, con los demás, pues nos vemos el día jueves, la próxima semana. Ok,
Los que se quieran quedar, empezamos yo creo y 50 más o menos. Vayan a tomarse un descanso. Voy a detener acá la grabación.